Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Ciencia Plataná. Como siempre, les acompaña su host Galvin Alonso Ortiz. Hoy conversamos con la doctora Romina Gasís, peruana, que es profesora asociada de la Universidad de Florida en el Departamento de Fitopatología y es la directora de la Clínica de Diagnóstico para las Plantas en el Tropical Research and Education Center. Acompáñenme a descubrir su historia. Hoy nos acompaña la doctora Romina Gasís. Doctora, bienvenida al podcast. Muchas gracias, contenta de estar aquí contigo. Doctora, nosotros queremos saber de dónde usted es y cómo ha llegado a donde está hoy. Pero empecemos, ¿de dónde viene? Soy peruana y soy de la capital de Lima y he vivido toda mi vida antes de llegar a los Estados Unidos para hacer una maestría. Hice mi bachillerato en Lima y toda mi vida he vivido en un distrito que es junto al mar. Entonces es como un pequeño pueblito dentro de una península. Entonces yo he vivido rodeada de mar desde que nací. Usted, ese mar, ¿será eso lo que la inspiró al estudio de la biología luego? Exacto. Yo creo que eso fue porque lo interesante es que mis papás, nadie en mi familia realmente es científico. Mi papá es ingeniero, pero no puede ni siquiera ver el pollo crudo. No lo puede ni ver, pero ni en la cocina se va corriendo, no puede ni mirarlo. En cambio, yo siempre me encanta tocar todo lo que es mushy, todo lo que huele raro. Siempre estoy experimentando con las plantas, como ya hablaremos después de repente de las plantas enfermas que llegan a la clínica. Entonces, pero viviendo en este lugar rodeado de mar, ¿no? Siempre me interesó la biología marina. Entonces, yo desde los 6 años quería ser bióloga marina. Y yo creo que hay veces cuando converso con otras personas, me siento afortunada de saber que he querido ir a la ciencia desde tan pequeña, porque Sí. hay gente que va a la universidad y todavía no sabe qué es realmente lo que quiere hacer. Entonces me siento afortunada de saber desde pequeña que quería entrar a las ciencias. Entonces, usted decide ir a la universidad y estudiar biología, Correcto. pero uno cuando va a la universidad le presentan tantas cosas y uno como que se enamora de unas y de otras no tanto. ¿Qué fue lo que usted vio que le llamó más la atención? A ver, entonces en Perú de repente es un poco diferente que en Estados Unidos, pero cuando uno toma biología son 5 años. Y tienes que llevar de todo: protozoología, ficología, las plantas vasculares uno, plantas vasculares 2, todas las microbiologías, todas las químicas, química uno, química 2, química orgánica, química inorgánica, fisicoquímica, química analítica. Llevas realmente 5 años de clases de 8 a 7 de la noche. Wow. Es bien intenso. Entonces tienes la oportunidad de ser o expuesto a muchas cosas, ¿no? A muchas ramas. Sí, Y como te digo, yo entré pensando que iba a ser bióloga marina, ¿no? Yo ya tenía una idea de a dónde quería ir, qué es lo que quería hacer. Y, y pues lamentablemente tengo un problema en el oído que no puedo liberar la presión cuando buceo. ya entiendo. Entonces, cuando tomé un curso para certificarme como buceadora, como el scuba diver, Sí. casi me reviento uno de los oídos. Wow. Entonces, cuando vi que no podía bucear, que no podía realmente experimentar en primera mano lo que es el ambiente marino, me sentí que no iba a poder ser una buena bióloga marina si es que no podía yo bajar. Sí, Lo que me parece que de repente fui mal guiada porque biólogos marinos también hay de laboratorio y biólogos marinos, ahora robots que los puedes mandar ciertamente. abajo del agua.
Pero bueno, en ese tiempo no tenía nadie que me dijese, bueno, todavía puedes ser bióloga marina, ¿no? Entonces yo me puse triste y pensé, ¿y ahora qué quiero hacer? Porque si no es biología marina, que he querido ¿Qué hacerlo hago? desde los 6 años, ¿y ahora qué hago? Entonces yo llevé un curso de micología, que era una de estas materias obligatorias que tienes que llevar. Y en este Para, curso nos para los llevaron que no al saben, campo. doctora, disculpe, Ujú. ¿qué es la micología? Micología es el estudio de los hongos. Y puede ser ecología, puede ser hasta química, ¿no? Ok, Entonces es la ciencia que estudia, o la rama de la biología que estudia los hongos, al ok, reino de los hongos. Y entonces este curso nos llevaron al campo, y el campo era el ceja de selva. Entonces ya te imaginas la cantidad de hongos que vi. increíble. Entonces, para mí fue como si viera un arrecife de coral, ¿no? Que es lo que tanto yo quería ver cuando quería ser bióloga Sí. marina. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo segundo que más me gusta? Es micología. Entonces, así como ya me encaminé en la micología, pero si es que mi oído hubiera estado bien, hubiera sido bióloga marina, ¿no? Y quién sabe, mi vida hubiera tomado otro rumbo. Bueno, ahí para que persiga un poquito más de ese deseo de conocer de ese mundo, en el episodio 4 está Nepsis García, que es una muchacha de mi pueblo. Ella estudió restauración de corales, una Mm, maestría ahí mismo en el área de Miami. Y ahorita se va, creo que a Michigan State mm. a seguir estudiando los corales. Pero seguimos con usted y seguimos hablando entonces de los hongos. Doctora, muchas veces cuando uno piensa en hongos, piensa en eso que le ponen a las pizzas, en los que le ponen a las ensaladas. ¿Qué otra cosa es un hongo? ¿O cómo se puede definir un hongo? Porque tiene muchísimas caras que la gente no conoce. Exacto. Entonces, los hongos es todo un reino aparte, ¿no? No es planta, no es animal, es un organismo eucariótico, ¿no? Y es todo un reino y es uno de los más diversos, ¿no? Lo que se conoce es 10% de lo que se proyecta que hay. Se proyectan de 1,5 a 5 millones de especies de hongos. Se sabe 10% de lo que se proyecta que hay. Y los hongos son muy importantes porque tienen interacciones con otros organismos humanos. Por ejemplo, hay patógenos de humanos, hay patógenos de insectos que los usamos como agentes de biocontrol, Mm, entonces son importantes para la agronomía. Hay hongos que son muy usados en la industria, ¿no? Sabes que el vino tienen que poner levaduras, que son hongos, para fermentar el azúcar, perdón, en alcohol. La cerveza son cepas de hongos. que le gusta la Ah, cerveza, escuche. exacto, al que le gusta la cerveza, los quesos franceses, los bries, los blue cheese, todos esos son hechos con hongos. Ahora, lo que cuando uno le habla a alguien de un hongo, siempre sienten como miedo Sí. o antagonismo al hongo, ¿no? Porque sí hay enfermedades humanas causadas por hongos muy serias. Ujú. Hay enfermedades, por supuesto, de las plantas que cultivamos, causadas por hongos muy serias. Pero si te pones a pensar, la gran mayoría de hongos son beneficiosos. Si no hubiera hongos, no habría el reciclaje del carbono en los ecosistemas. Las plantas, la leña, los troncos, la celulosa no se reciclaría, pero en siglos y miles de años, porque los hongos tienen las enzimas para regresar a ese suelo el carbono y los azúcares y todos los nutrientes para que se vuelva a entrar el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. Entonces, los hongos son, yo diría, primordiales para cualquier ecosistema, pero siempre pensamos en lo negativo, ¿no?
Es que uno siempre está defendiendo sus intereses. Es cierto. Siempre, El siempre. 80% de las enfermedades de plantas son causadas por hongos, ¿no? Algo así. Por ahí está ese número. Ah, ¿Usted cree que ese número es un 80% porque los hongos son, vamos a decir, más fáciles de ver o los síntomas causados por hongos que otras cosas como bacterias o virus? puede ser, es cierto. Dentro de todo, aunque algunos son difíciles de cultivar y algunos son imposibles, como los biótrofos, los que no pueden crecer en un medio sintético, am, pero realmente son más fáciles de examinar, tienen estructuras, ¿no? No como los fitoplasmas, son más difíciles de ver. Los virus, por ejemplo, no puedes si es que no tienes un microscopio de transmisión. Entonces, puedes que tengas razón, puede ser que hay más enfermedades causadas por otros organismos que son más difíciles de detectar. Pero es cierto que muchas de las enfermedades muy importantes son causadas por hongos. Sí, Entonces, por eso que sí. la gente no les gusta, pero son Pra- muy buenos en realidad, ¿no? Prácticamente aquí en el laboratorio donde yo trabajo, el enfoque es controlar los hongos que afectan a las fresas. Hay otras Exacto. enfermedades menores, pero no son de tanta importancia. Y siguiendo en esa parte, yo me imagino que usted ha escuchado de un tema que está mucho de moda, que es la microbiota intestinal y todo eso, pero en las plantas se da un fenómeno parecido, que son los hongos endófitos, es decir, que viven dentro de la planta y necesariamente no llevan una relación negativa con la planta, sino que están ahí y tienen diferentes tipos de relaciones. ¿Usted nos puede comentar un poco sobre eso Mm. y sobre su trabajo con los silonomicetos? Ok. Entonces, yo hice mi doctorado en endófitos, en hongos endófitos de el árbol del caucho o hule o xiringa, depende cómo le llamen en cada país. En Perú, en las selvas, le dicen xiringa, en México le dicen hule, pero es básicamente los árboles de es Hevea brasiliensis que produce el, el El látex. látex natural, ¿no? Que todavía es muy usado. Hay Sí. mucho sintético, pero todavía para cosas que son exclusivas y que son de repente superficiales, como las llantas de un Lamborghini, bla, bla, bla. Ujú. Y también para cosas médicas, todavía es usado y un crop muy importante. Entonces yo estudié los endófitos de estos árboles con el objetivo de encontrar un enemigo natural a enfermedades que afectan al árbol del Ese caucho. árbol. Ok. Entonces, como tú dices, los endófitos son hongos que viven dentro de la planta. Pueden ser endófitos de raíces, pueden ser endófitos del tronco, pueden ser endófitos de hojas. Y se ha descubierto que son uno de los grupos funcionales, porque no son grupos filogenéticos, porque no están relacionados. Digamos, hay endófitos en cualquier clado Sí. de hongos. Cualquier grupo de hongos, que familia, orden, la mayoría tienen algunas especies que se han encontrado dentro de plantas. Ahora, son uno de los grupos funcionales más diversos. Se ha encontrado una diversidad increíble y se cree que en este ambiente, el ambiente endófito, es donde se encuentran las especies que no han sido descritas aún de hongos. Ah, Entonces, quien quiera estudiar, describir nuevas especies, endófitos es un lugar con mucho éxito para describir especies. que escoja su planta favorita y comience Exacto, a estudiar los exacto. organismos endófitos. Entonces, como tú dices, tienen una relación que no necesariamente es parasítica, Sí. pero recordemos que los hongos son heterótrofos, ¿no? Entonces, ellos no producen su propia comida. O sea, de que tienen que robarle a la planta carbohidratos, tienen que robarle, Aunque sea un poquito. aunque sea un poquito. Ahora, es un espectrum, se llama, de relaciones. Ujú. Puede ser un endófito que al principio
esté ahí creciendo poquitito, quiescent, no sé cómo se dice esa palabra en español, Podemos decir latente. latente, Sí. ahí, ¿no? Ahí comiendo unos glucosas, unas así chiquititos, y después la planta cuando está estresada puede ser que se vuelva patógeno, Mm, que ya empieza a extenderse y ya a colonizar las células por dentro. Ahora, el endófito en sí, la definición, digamos, clásica es que vive adentro entre las células, no penetra las células de la planta. Entonces está ahí comiendo las moléculas pequeñas en el apoplasto ahí del tejido vegetal. O sea que prácticamente vive entre los caminos Exacto, que están entre las células, por donde circulan los nutrientes. exacto. Entonces puede que cuando la planta se encuentre estresada o cambie, es como el triángulo de la enfermedad. Sí. Si las condiciones lo activan, se puede volver un parásito. Ahora, hay endófitos que por lo contrario son mutualistas, que pueden brindarle beneficios, tolerancia a estrés del medio ambiente. Hay algunos que hacen que las plantas puedan vivir en hábitats con alta salinidad, con alto pH. La Y hay algunos sequía. que, exacto, exacto, eso es muy usado ahora. Están haciendo muchos estudios de cómo ayudar a estas plantas a sobrevivir la sequía, porque sabemos que hay falta de agua en algunas partes de los Sí. Estados Unidos, ¿no? Y entonces hay otros hongos que son usados de esa manera. Ahora, hay hongos que tampoco no sabemos lo que hacen, que todavía no sabemos cuál es su ecología, solamente que han sido aislados como endófitos. Y uno de esos es los silonomicetes, que es una nueva clase que describí durante mi proyecto de doctorado. Y como te digo, el medio ambiente endófito o ese grupo puede brindar muchas especies nuevas a la ciencia. Y yo pude escribir toda una clase, toda una clase. O sea, es como una rama bastante profunda dentro del árbol de la vida de los hongos, dentro del árbol del reino hongo. Entonces, o del reino fungi, ¿no? Ujú. Y entonces fue muy emocionante, ¿no? Poder contribuir a otra pieza más del rompecabezas que estamos descubriendo la diversidad de estos hongos. Y no solamente por el hecho de que como científica, como micóloga, poner una nueva especie que quede en la historia, porque yo todavía cito especies y autores y gente que ha descubierto esas especies de los años 1600, Claro. 1700, ¿no? Entonces es como un legado a las generaciones que vienen. Entonces, desde el punto de vista de taxónoma, es una cosa increíble de hacer. Ahora, desde el punto de vista, digamos, para responder otras preguntas, es muy importante porque estás completando ese árbol filogenético, Sí. esa historia de vida. Entonces, cuando alguien está estudiando algún gen que está estudiando la evolución de esa familia de genes, siempre me piden permiso para usar el genoma de estos silonomicetes, Oh. para completar ese escalón, porque si no tienen como un missing link, ¿no? Ujú, Un eslabón perdido. En ujú. cambio, con la clase nueva, completa, brinda más información que puede ser usada para otras cosas que no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Doctor, ¿y cómo es ese proceso? Porque nosotros hablando aquí, puede parecer sencillo, pero es prácticamente usted del árbol del caucho encontró una especie y me imagino que en un punto todo el mundo se preguntó, ¿y qué es esto? No sabemos lo que es. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer para Ujú. describir una nueva especie? Bueno, entonces yo soy taxónoma de corazón, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta realmente, es describir diversidad. Entonces, lo que uno debe hacer, o lo que me pasó a mí, fue que empezamos, ¿no? Cuando uno busca por endófitos, lo que hace es muestrear tejido interno de una manera aséptica, que es Sí. difícil de hacer en la selva, pero lo esterilizas, entonces ya lo que crece viene de adentro.
¿no? Entonces es clasificado como endófito. El término endófito solamente significa que ha sido aislado de Desde adentro de adentro. una planta. ¿Qué es lo que hace ese hongo? No se sabe. ¿Cómo llegó? No se sabe. No podemos inferir nada, Nada. solamente de dónde fue extraído. Entonces yo terminé con, creo que eran como más de 1000 placas Petris, porque hay que muestrear bastantes pedacitos de hoja, pedacitos de tejido leñoso, pedacitos de toda la planta, ¿no? Depende de tu pregunta. Si tu pregunta es de hongos foliares, entonces solamente haces el Las follaje. hojas. Pero terminas con miles de cultivos. Entonces ahora hay que purificarlos, porque a veces que encuentras más de un hongo dentro de ese pedacito de hoja que tú plaqueaste en tu medio. Una vez que ya pones de cultivo puro, hay que saber qué es, ¿no? Para saber qué es, hay morfología, algunos esporulan, pero muchos no esporulan. Muchos parecen un micelio blanco, algodonoso, blanco, quién sabe qué es. Cualquier cosa. Cualquier cosa, exacto, una pelucita. Entonces, ahora hay que secuenciarlos y como sabes, usamos el barcode o el código de barras de hongos, que es el ITS, Sí. parte del ribosoma. Entonces, una vez que lo secuencias, es como si fuera Navidad, ¿no? Cuando te llegan esas secuencias de donde mandes a secuenciar, te llega el file con los cromatogramas y realmente era como Navidad, porque yo mandaba platos de platos de platos de 96. Entonces me llegaban cientos de secuencias y como yo no sabía qué es lo que tenía, era súper emocionante recibir las secuencias y limpiarlas y tienes que ver que sean de buena calidad y todo eso. De ahí haces tu comparación con la base de datos, que es el del GenBank, ¿no? La base de datos de nucleótidos, de secuencias, y haces una comparación de similaridad. Y más o menos te dice qué es, Más ¿no? o menos. Más o menos, dependiendo del género, sí le da, hay otros géneros que puedes llegar a género, pero no a especie, y hay veces que te sale como, ¿qué será? Porque recuerda que estas muestras han sido colectadas en la Amazonía peruana, en las plantaciones de México, plantaciones de Camerún. Entonces son lugares que no han sido explorados. Sí. Entonces ¿cómo se dice? El chance que encuentres un match es difícil, Muy porque difícil. no han sido explorados anteriormente. Entonces, una vez que haces la comparación y no encuentras nada, dices, algo está, porque siempre algo encuentras, aunque sea la Ujú. familia, aunque sea, bueno, con los silonomicetes no encontraba nada. Entonces seguí colectando, seguí colectando. Ahora, cuando uno encuentra un cultivo, puede que sea nuevo para la ciencia, pero uno siempre quiere repeticiones. Uno Siempre. siempre quiere que haya más especímenes, que haya más árboles que lo contenga y tal vez en otros lugares también. Entonces yo tuve la suerte de encontrar este grupo de hongos me parece que 3 lugares de Perú, de diferente geografía. Perfecto. Entonces ya cuando tuve unos 15, 20 cultivos que me daban lo mismo, dije, acá hay algo muy interesante. Entonces ya empecé a secuenciar más genes, por lo menos 6, 7, y hacer un árbol filogenético con secuencias ya curadas o con voucher, ¿no? Que sean Ujú. secuencias que que puedes confiar en ellas, que vengan de museos, que vengan de colecciones de cultivos, y veía que no daba con nada, saltaban, ese grupo se unía primero a los líquenes, se unía a este, se unía al otro, y no daba, y no daba. Así que tuve la suerte de hacer un internado en Duke, con un micólogo famoso. Y, mm, y bueno, entonces trabajando con él, secuenciamos más genes y al final nos dimos cuenta que era una clase nueva. Entonces la describimos como tal, como una clase nueva, que era monotípica. Significa que tiene una sola especie. Entonces, esa clase estaba basada en una sola No sé. especie. Después llegó otra
otra especie que la encontramos con un colaborador que la había clasificado mal dentro de otro grupo. Y cuando yo pedí el cultivo a la colección, la secuenciamos y era hermana de este Silona, que es la especie de esa clase. Y ahora ya se sabe el genoma, secuenciamos el genoma y hay más soporte, perdón, a su locación, ¿no? Sí. Entonces, ya comprobamos que sí es un grupo nuevo y ya sabemos más o menos dónde se encuentra dentro del árbol. Pero es un trabajo largo, con paciencia, tienes que escribir su morfología, porque si es que tiene morfología como esporas, qué color, qué tamaño, todo se tiene que describir para que esté bien documentado y pueda usarse por otros, ¿no? La parte de la morfología no le había creado dudas de, ¿será esto algo nuevo o se parecía a alguna otra cosa? Bueno, no tiene tantos caracteres diagnósticos, pero tenía unas conidias, así que parecía un poco como un corazón, Ajá. bien, bien simpático, pero realmente eran un poco melanizadas, el cultivo era hialino. Hay mucha similaridad con cualquier otro ascomiceto que lo tienes en, Sí. en cultivo. Es muy difícil realmente, son solamente algunos hongos que tú puedes decir esto es, ¿no? Por ejemplo, Pestalotiopsis, que tú Ujú. habrás visto porque está también un patógeno de fresas. Sí. Pestalotiopsis es único, ¿no? Las esporas son bien Distintiva. distintivas. Ujú. Ahora hay Pseudopestalotiopsis, ahora hay otros géneros, pero muy cercanos. Tú por lo menos puedes decir, más o menos por aquí voy, ¿no? Por aquí puedo ir buscando. Pero otros hongos no tienen nada de especial, digamos, en ese aspecto. Entonces, ahí hablamos mucho de lo que fue sistemática de hongos. Esto suena tan raro en español porque sería fungal systematics en Ujú. inglés, pero es así. Y, pero la doctora actualmente es la directora de la clínica de diagnóstico de plantas en el Tropical Research and Education Center de la Universidad de Florida. ¿Cómo la doctora Romina Gassis llega desde la sistemática hacia el diagnóstico de enfermedades, hacia la fitopatología? Esa es buena pregunta. Yo cuando terminé mi doctorado, lo que yo gané, digamos, de experiencia fue en mucha diversidad de hongos, ¿no? Aunque yo estaba estudiando endófitos mutualistas, como que me enfoqué en tricoderma bastante, pero también tuve la oportunidad de clasificar muchos hongos. Entonces sabía de todos los grupos. Alguito sabía, pero sabía de todos los grupos. ¿Por qué? Porque los endófitos pueden ser de cualquier grupo taxonómico. Entonces yo me movía por varios, ¿cómo se dice? Varios círculos, Ujú. porque sabía más o menos de varios grupos. Entonces yo hice un postdoc en Massachusetts, en Clark University, con David Hibbett, que es uno de los micólogos más famosos que puede haber. Entonces, él es taxónomo y participé en un proyecto que se llamaba Open Tree of Life, que buscaba hacer un árbol filogenético que contenía toda la vida, todos los microorganismos, organismos mayores, todo en un solo árbol. Entonces era un proyecto que estaba fundado por NSF y yo representaba el lado de los hongos. Ujú. Entonces yo me encargaba de colectar árboles filogenéticos, de procesar los árboles y como que juntar la parte de los hongos, e integrarla al árbol de la vida. Era un trabajo muy de computadora. Sí. Y entonces yo paraba mucho en la computadora, pero también me ayudó porque me empecé a relacionar con
otros grupos de científicos con muchos laboratorios, por lo mismo que tenía que colectar este tipo de datos. Ya a los 3 años de estar ahí, me di cuenta que para mí lo computacional no es algo que me apasione mucho y extrañaba mucho ir al campo. Entonces, dije, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer realmente? Ya pensando en un trabajo a futuro, en un trabajo permanente, ¿no? ¿Cómo me veo? Y la verdad es que no era nada de bioinformatics, eso no es para mí. Entonces dije, bueno, voy a buscar un segundo postdoc, pero ya con intención, ¿no? Ya con la intención de que ese es el paso antes de aplicar a un trabajo ya más estable. Y me gustan mucho los bosques, ¿no? Y me siguen gustando los hongos. Entonces encontré un postdoc de patología forestal. Entonces me mudé a Tennessee, University of Tennessee, y hice un postdoc estudiando una enfermedad que se llama Thousand Cankers Disease, que es una enfermedad fúngica. Es un hongo que es transmitido por un escarabajo y afecta a la familia Euglandiaceae, donde están los walnuts, las nueces. Ok. Las nueces de comer y los árboles que se les usa la madera, que es muy buena madera. Entonces ahí ya pude ir al campo, ya tenía mis cultivos, ya regresé a al trabajo de laboratorio, que es lo que me gusta, y de campo. Entonces me di cuenta que, porque también hay que ser realista, ¿no? Am, Así que ¿cuántas posiciones hay para micólogos? No No son, hay mucho. no son muchos, ¿no? Si quieres ir a una universidad grande, digamos a un departamento de biología, siempre buscan a alguien que estudie preguntas muy fundamentales, ¿no? Como genómica, como evolución, como ya cosas bien amplias. Ujú. Si quieres ir a un departamento de ciencia aplicada, digamos a una universidad que es un land grant o una universidad que tiene agricultura, están buscando algo que es aplicado. Entonces ahí cuando me di cuenta, yo creo que tengo que ir a la patología para poder hacer lo que me gusta y tener más opciones de trabajo. Y sí, empecé a aplicar a posiciones de patología vegetal, aunque no soy patóloga de entrenamiento, Sí. ¿no? Yo me he entrenado en micología, pero no tengo realmente entrenamiento clásico de patología vegetal y menos de diagnóstico. Pero me vendí bien en el tema de diversidad, porque conozco mucho de bastantes hongos, y volvemos a quiénes causan las enfermedades más comunes, Los los hongos. hongos. Entonces, si yo sé cómo identificar los hongos, tengo ya un pie adentro, ya soy más competitiva, ¿no? Claro. Y yo también creo que estaban buscando a alguien que tal vez tal vez estudie los sistemas de una manera diferente, ¿no? Yo Ujú. tengo un background más de ecología, más de funcionalidad, entonces de repente otra perspectiva, no, tal vez estaban buscando a alguien que tenga otra perspectiva y que pues mire al sistema de una forma diferente, Diferente, sí, ¿no? sí. Porque yo, por ejemplo, no quiero ir y solamente ya matar al hongo y que ya no cause nada. Yo quiero entender ¿Por por qué qué, está ahí? por qué está ahí y saber un poco más de la biología del hongo, no solamente qué le puedo sprayar, qué químico le puedo poner para que ya no esté. Entonces yo creo que aquí lo que querían es alguien con una perspectiva diferente. Entonces, aquí estoy. Yo pienso que escogieron a la candidata perfecta porque con esa diversidad de conocimiento que usted posee en el área de los hongos y en el área que usted se encuentra geográficamente ahora mismo, no es uno ni dos cultivos los que hay. Hay un sinnúmero de plantas ornamentales que tienen enfermedades diferentes
en un clima donde las plantas son muy susceptibles por las condiciones. Entonces, su background en diversidad, en el conocimiento de la clasificación de los hongos y todo eso, yo pienso que cayó como anillo al dedo ahí. Y quiero que nos cuente un poquito más de qué es lo que se hace en una clínica de diagnóstico y qué tipo de personas acuden a esos servicios. Entonces, yo dirijo la clínica de plantas. Es un servicio de extensión, que quiere decir que estamos aquí para solucionar los problemas de los agricultores. Que es una forma de decirlo muy amplia, ¿no? Porque hay Ujú. muchos problemas que no necesariamente son relacionados con patógenos. Pero bueno, somos un servicio de extensión que también quiere decir que está subsidiado, ¿no? Entonces, no somos un servicio privado, somos un servicio de extensión, que quiere decir que el Estado y la universidad subsidia mucho del costo. Entonces, recibimos muestras en persona. La gente puede simplemente tocar la puerta y entrar. Pueden mandarla por correo también, pero la mayoría de clientes quiere venir a la clínica. Entonces nos hemos vuelto como un lugar de acopio por poco, ¿no? Un lugar que la gente viene y hace preguntas. Aunque hay una oficina de extensión, le gusta venir a la clínica. Y eso lo he notado mucho si comparas, si cuando hablo con mis compañeros diagnosticadores, en otros estados es muy común que la gente mande las muestras por correo. Sí. Aquí somos la mayoría latinos, la mayoría de origen hispano, al hispano le gusta hablar, al hispano Ujú. le gusta ver la cara de alguien que te recibe la muestra, le gusta venir a que le expliques qué es lo que pasó, que no entienden el reporte. Entonces, nos hemos vuelto un lugar en que la gente confía y le gusta venir a mandar sus muestras. Ahora, nos enfocamos en el agricultor comercial, ¿no? Los que tienen viveros, los que tienen campo de cultivo con producción comercial. También servimos a los, ¿cómo se dice? Homeowners, A los, a residentes, a los residentes, a sí. residentes, ¿no? A veces que los residentes tienen un servicio de pest control o de landscaping, ¿no? Ujú. Entonces, y hay veces que ellos no confían en esos servicios y vienen con su planta. Sí. Ahora, recibimos entre 1.200 y 1.300 plantas al año. Como tú lo mencionaste, la diversidad es increíble, o sea que la mayoría son ornamentales, ¿cierto? Pero hay cientos de especies de ornamentales y híbridos. Exacto. La mayoría de muestras vienen de viveros y lo que es más importante de mencionar es que cuando una persona que está en un vivero viene con una muestra, tiene de repente 1.000 o 2.000 muestras que están siendo afligidas por el mismo problema. Ujú. Entonces, cuando yo te digo 1.300 muestras al año, realmente son más de, Multiplicada por 1000. exacto, por lo menos, porque yo he tenido clientes que me dicen, no, 10.000 están así. Dios mío. Entonces, la presión está bastante fuerte, ¿no? Sí. Porque queremos tratar de que diagnosticar algo rápido para que puedan tratar las plantas. Entonces, yo siempre trato de ayudar a esas personas rápidamente. Por ejemplo, si son unas plantas leñosas que han estado siendo cultivadas por meses, por ejemplo, hibiscus, mandevilla o estas ligustrum, cualquier planta que ya es un arbolito, ¿no? Los tienen en el nursery, en el vivero, por hasta 1 o 2 años a veces. Ujú. Entonces, si alguien viene, digamos, la persona del vivero y me dice, tengo 500 de estos arbolitos y todos están mostrando eh, Síntomas. síntomas. Entonces, trato de verlo rápido. ¿Por qué? Porque pueden aplicarle algo a esos Sí. arbolitos y salvarlos.
¿no? Que es diferente que una planta herbácea, que hay veces que no toleran mucho la enfermedad y se mueren. Se murió. Entonces, bueno, ya saben que para la próxima vez que planten, que hay que tener cuidado con qué. Pero la gente que tiene vivero de árboles puede hacer algo rápidamente para salvar esa producción. Ujú. Y no solamente la producción, pero los 2 años que se invirtió en crecer esas plantas. Entonces es un trabajo muy importante. Y a la gente de aquí, del sur de la Florida, tampoco les gusta ir a otro servicio. Entonces, tampoco hay muchas compañías privadas Que brinden el que servicio. brinden el servicio, pero tampoco les gusta, porque no saben cómo van a mandar la planta en correo. Imagínate si es una planta con un pot que es grande, ¿cómo hacen? Una palma, Entonces, por ejemplo. por ejemplo, yo he tenido gente que ha traído la palma entera, ¿no? Y hay otros que te traen un pedacito de hoja. Que Tengo ya de está todo. muerto. Gente que ha traído el árbol entero y hay gente que ha traído un pedacito de hoja y quiere que le diga de qué se murió o qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque constantemente estamos brindando educación para que sometan una muestra apropiada. Porque sin una muestra apropiada, yo no soy maga. No. Magician, no. Entonces no puedo saber. Entonces, Entonces, prácticamente ustedes se encargan de identificar qué enfermedad está afectando el cultivo y también se les recomienda qué se puede hacer para sanar la planta o prevenir que se enfermen, ¿cierto? correcto. Damos recomendaciones que incluyen recomendaciones culturales, recomendaciones químicas y si es que hay recomendaciones orgánicas. Entonces, brindamos esos 3 tipos de recomendaciones dependiendo de qué es lo que se puede hacer. Ahora, hay enfermedades que la recomendación es, tienes que remover tu árbol, tienes que remover tu palma, ya no hay nada que hacer con ese gras y son las más difíciles de dar, ¿no? Claro. Porque a nadie le gusta que recibir noticias malas, ¿no? Y que, por ejemplo, que te digan, no, esa palma ya de, no sé, $500, ya se murió, hay que poner Exacto. otra. Y hay más caras, ¿no? Hay unos Canary Date Palms que cuestan $20,000 Dios. y les da Fusarium wilt y les da el fitoplasma y les da ganoderma y tienen que removerlo. En su opinión, ¿deberían seguir sembrando palmas en Florida? Buena pregunta. Las palmas son muy, ¿cómo se dice? Ah, ¿Cómo se dice needy? Eh, High re- maintenance. High sí, maintenance. requieren mucha atención. Eso, son muy divas. Ujú. Entonces requieren una alimentación muy balanceada, y hay gente que le gusta plantar como si fuera un jardín botánico. Yo tengo clientes que tienen palmas de todo el mundo en su landscape. Wow. Entonces, ¿cómo puedes tú cumplir todos los requerimientos de todas estas palmas que sean originarias en el Mediterráneo? Entonces, están acostumbradas y adaptadas a otro ecosistema. Sí. Al tú sacarlas y ponerlas en un ambiente húmedo, con alto pH, con salinidad, con casi nada de suelo, porque aquí tenemos Ujú. ropa de suelo, no hay suelo, la verdad. Entonces tienes que estar ahí manteniéndola, poniéndole nutrientes, haciéndole el pruning, bueno, tienen que como bebés. Entonces yo plantaría, digamos, palmas que son de aquí, que son adaptadas a Exacto. las condiciones. Y pues, pero lo que hay que pensar es que Florida, el turismo es la industria número 1. Entonces, si tú les dices que no van a plantar palmas, los que vienen del norte quieren venir a un landscape que es tropical. Sí, diferente. Y la definición de tropical es Es palmas. palma, ciertamente. Bueno, y siguiendo hablando de plantas que se enferman y hay que eliminarlas completamente. Yo sé que usted tiene experiencia en
una enfermedad que está amenazando la existencia de los aguacates en Estados Unidos y probablemente en América completa. Háblenos un poquito de eso también. Cierto. Yo vivo asustado con eso, porque yo soy amante del aguacate. Y todos deberíamos estarlos. Todos los que les gusta comer en su brunch, su avocado Avocado toast. toast. Si te gusta el avocado toast, si te gustan los Taco Tuesdays con guacamole, todos deberíamos estar asustados. Pero no es así, no es así. Pero No, bueno, esa enfermedad se llama la enfermedad de la marchitez del laurel o laurel wilt, que es en su nombre en inglés. Y es una enfermedad fúngica también. Es un hongo que se llama Harringtonia lauricola, ¿por qué le cambiaron el nombre? porque antes se llamaba Rafaela lauricola, Tan bonito. tan bonito, pero es cierto que cuando miras tú el árbol filogenético, no era un clado monofilético. Quiere decir que no agrupaba, el género estaba dividido. Ok, Entonces, tú para que puedas estudiar mejor la evolución de los genes, la evolución de los traits, de las características, tienes que tener un árbol que tenga sentido, sí. ¿no? Entonces, realmente yo también estuve opuesta, porque no quería cambiar de nombre, Ujú. pero tiene razón. Ahora es un grupo monofilético, las Harringtonias, y Harrington es la persona que describió la especie. Ok. ah, no me acuerdo cuándo ahorita en este momento. Pero Harrington es el apellido del autor. Entonces, este hongo es un hongo simbiótico con un escarabajo, que es un escarabajo ambrosial. Este escarabajo es muy chiquitín, muy chiquitito, y tiene como un bolsillito donde guarda el hongo y cuando infecta a un árbol, hace su galería y cultiva el hongo. Y las larvas se alimentan de ese hongo. Prácticamente es un granjero de hongos. Exacto, es un agricultor. Wow. Exacto. Entonces, este hongo y este escarabajo tienen una relación de millones de años, simbiótica, nutricional, y dependen ¿no? Uno depende del otro. Ahora, este sistema es originario de Asia. En Asia existe el escarabajo y existe el hongo y viven en los bosques naturales y afectan a las lauráceas, que es la familia donde se encuentra el aguacate, Sí. y también se encuentra el swampy y también se encuentra el camphor tree. Y estas especies asiáticas de esta familia sí se enferman, pero no se mueren. Ya es un tema de coevolución, ¿no? Se han Están adaptado. acostumbradas, se han Sí. adaptado. Ahora, cuando este escarabajo llega a los Estados Unidos, se encuentran con unas lauráceas que no conocían, que son las lauráceas de América. Y como decimos los latinos, el patio del vecino siempre tiene el pasto más verde. Exacto. Comida nueva. Comida nueva que no está adaptada. Entonces ha creado una pesadilla, ¿no? Se han muerto más de 500 millones de árboles nativos de los Red Bays. Y poco a poco no llegó quiero decir Georgia, pero ahorita realmente no me acuerdo. Y ha bajado poquito a poquito, bajaba, condado por condado, hasta que llegó al área de Miami-Dade, donde se cultiva aguacate. Y cuando se encontró en la área comercial de aguacate en el 2012, yo no estuve aquí, Sí. pero me hubiera gustado para ¿cómo se dice? Experimentar lo que es cuando llega una enfermedad tan importante, ¿no? Me imagino que se sintió lo mismo cuando llegó el citrus greening a California. Ujú. Entonces llegó el laurel wilt, fue detectado en una plantación comercial y desde ese año hasta ahora se han muerto más de 300,000 árboles de aguacate por esta enfermedad.
Entonces, es una enfermedad letal, muy dramática. El árbol se puede morir en 2 semanas. 2 semanas. Es una enfermedad vascular y yo creo que no hay enfermedad como esta. La verdad es que no hay, porque tú escuchas de Xilela, escuchas de otras enfermedades vasculares, verticillium, pero Sí. nada mata tan rápidamente como esta. Y el aguacate, que es un árbol grande. Grande, grande, grande. Y sobre todo los aguacates de aquí del sur de la Florida tienen 50, 60, 70 años. ¿Usted cree que eso ha influido la edad de los aguacatales allá? Sí, yo creo que ha influido porque uno, son árboles ya viejos que están estresados de por sí, Sí. porque primeramente que están siendo cultivados en un sistema denso y ya tienen su edad, ¿no? Entonces seguramente han estado botando etanol, atrayendo a los insectos que vengan con el hongo. Entonces la epidemia, digamos, ha sido afectada por el manejo y la edad de estos cultivos. Además, como es una enfermedad vascular, cuando el canopy, cuando el dosel es grande, Ujú. la enfermedad se mueve más rápido, porque la Mm, evapotranspiración va a jalar más rápido el fluido. sí. Entonces, esta enfermedad es bien particular porque los árboles pequeños, cuando los inoculamos, tenemos que inocularlos con un montón de conidios, como con 1 millón. Pero un árbol grande con 3.000 se muere. ¿Qué? Entonces es porque el flujo, el sapwood, el sapflow es súper grande. Entonces el hongo se puede distribuir más rápido porque jala el xilema más, O sea que más. prácticamente las tuberías de una planta ya, un árbol adulto, son más grandes y el agua, los nutrientes se mueven más rápido y con eso las Exacto, esporas también. exacto. Wow. Entonces es una enfermedad súper importante. Como te digo, ha devastado la industria aguacatera en el sur de la Florida. Nosotros crecemos los aguacates de piel verde o los aguacates tropicales, que son grandes y son árboles grandes. Pero todas los cultivos o todas las variedades que hasta ahora hemos probado son susceptibles a la enfermedad, incluyendo Hass, que es el rey de los aguacates. Rey. Ahora, el Hass es un árbol más pequeño, ¿no? De repente la enfermedad no se va a expresar de la misma manera, Sí. pero de que se muere, se muere. Am, entonces, solamente hay dos áreas de producción afectadas hasta ahora, que es el sur de la Florida y Myanmar, que está en Asia. Entonces, solamente hay dos, pero si te pones a pensar, China, India, varios países del sureste asiático están creciendo ahora bastante Hass. La producción Oh, está incrementando bastante porque la demanda por aguacate sigue subiendo. claro. Entonces, y ahí es el hábitat natural del vector primario del hongo y el hongo. Entonces, cuando los hospederos susceptibles, la población vaya aumentando con las plantaciones, eso va a que haya más chances de que vuelva a introducirse a otro país. A otro. No, Entonces, es un tema muy, muy serio. yo espero que en Dominicana no se pongan a inventar, a importar aguacate. em, Bueno, Dominicana crece los dos, crece Hass y crece el Green Skin Avocado también, sí, el sí. tropical. Y yo hice un workshop el año pasado de 3 días sobre la enfermedad del laurel, la enfermedad de marchitez del laurel, en español, 3 días, con laboratorio, con campo, con lectures, Completo. completo. ¿Sabes cuántos se inscribieron? ¿Cuántos crees? En español. 5. Bueno, un poquito más. Pero hubo 13 personas que vinieron. Y, Solo y, 13. y Solo 13. ¿usted conoce cuántos productores de aguacate hay en su área?
En mi área, esa es buena pregunta, hay mucho menos, creo que como 300. O sea, Creo que 300 13 de médicos. 300. Sí, Vamos a no, poner. pero no era dirigido a Florida, porque los de aquí Oh, ya saben, o sea, estamos con ellos ya siempre, entiendo. siempre trabajando juntos, siempre dando charlas, siempre enseñando. No, este estaba dirigido para Latinoamérica, que sabemos son los mayores productores de aguacate. Como labor de prevención. Para México, para Dominicana, para Guatemala, Honduras, Colombia. Perú, Chile, Colombia, todos los mejores productores de aguacate se inscribieron solamente 13 y Oh, vinieron 5 de Dominicana. O sea que estuvieron eh, bien representados. Gracias, gracias por eso. El Ministerio de Sanidad, de Fitosanidad, sí se portó, ¿no? Sí, sí, realmente prestó atención y Hay mandó a su interés. gente. Hubo interés, hubo Qué interés. bueno. Doctora, ya para ir terminando, me gustaría que usted nos contase brevemente cuál es la parte favorita de su trabajo y algún consejo para aquellos jóvenes que sueñan con ser científicos. Ok, la parte favorita no es papeleo, porque eso es una gran parte, pero no es mi favorita. Ni la Ah, mía. mi parte favorita es ir al campo y hablar con los agricultores y tratar de ayudarles. Y aunque sea una ayuda pequeña, un diagnóstico, enseñarles a leer el label del pesticida, cosas que realmente no necesitarían los no sé cuántos años he estudiado, Sí, am, pero que sabiendo un poco más que ellos los puedes ayudar. Entonces, esa interacción es lo que me gusta más, saber que he ayudado, aunque sea un poquito. Puede ser una ayuda grande o puede ser una ayuda pequeña, pero en mi trabajo todos los días ayudo de alguna manera, así sea con un diagnóstico, yendo al campo, mandando un correo, conectando gente, mandando información. abriendo espacios de pasantía Eso, exacto. también. Siempre se ayuda a algo. Entonces, eso es lo que más me gusta, digamos, de la parte emocional y de la parte científica, pues, es la diversidad de enfermedades que vemos, ¿no? Y como te dije al principio, a mí me gusta todo lo que es decay, que está ahí el hongo comiéndose algo y siempre aprendo algo todos los días en este trabajo. Y Perfecto. un consejo para los que quieren ser científicos, pues, es que no se sientan que no encajan, ¿no? Am, yo trabajo de patóloga vegetal y soy la patóloga de los frutos tropicales y ornamentales de todo el sur de la Florida, ¿no? Y yo no estudié patología vegetal, pero siempre me ha gustado la interacción hongo-planta, sea mutualista o sea parasítica. Y siempre me ha gustado hablar con gente y entonces yo creo que si te gusta, no te sientas que no encajas, ¿no? Que tal vez tú no lo ves, pero otros lo van a ver y te van a dar la oportunidad de que encajes. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó hoy y le deseamos muchísimos éxitos en sus labores. Em, Gracias, gracias de verdad, porque sabemos que sus horarios son bien apretados y hay demasiado trabajo en esa área. Gracias, gracias a ti y saludos para todos los que están escuchando. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.